Bienvenidos a Dermatalk, el espacio donde la dermatología se encuentra con la ciencia y la innovación. En cada episodio te compartiremos consejos, mitos y verdades sobre dermatología, tratamientos innovadores y cómo cuidar la salud de tu piel. Soy la doctora Jennifer Granizo. Y yo soy la doctora Augusta Alvarado. Y esto es Dermatalk. ¿Se está cayendo tu pelo o conoces a alguien que tenga este problema? Quédate con nosotras el día de hoy que este tema te va a interesar. Entonces, cuando hablamos de caída de pelo, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Caída de pelo es lo mismo que alopecia? En sí, el término alopecia es un término médico para definir la caída de pelo como tal. Ahora tenemos que entender que alopecia puede ser un montón de enfermedades. Son al menos 100 o incluso más enfermedades que están englobadas en este término. Entonces aquí tenemos que hablar también un poco de lo que son los tipos de alopecia. Existen algunos tipos de alopecia. Nosotros en dermatología les vamos a clasificar en dos grandes grupos principalmente, lo que es las alopecias cicatrizales y lo que es las alopecias no cicatrizales. En cuanto a las alopecias no cicatrizales, son las que más nos interesan y más vemos en la consulta. Es lo más frecuente ver alopecias no cicatriciales y aquí es importante distinguir, porque las alopecias no cicatriciales, como su nombre lo dice, son alopecias en las que el pelo se cae y no dejan cicatrices. En cambio, las alopecias cicatriciales, el pelo se cae y va dejando cicatrices, por ende, gracias a Dios son mucho más raras, son poco frecuentes, pero sí son un poco más difíciles de llevar en diagnóstico, incluso en tratamiento, ya que generalmente son enfermedades que no se curan. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando nosotros tenemos alopecias cicatrizales, usualmente le tratamos de explicar al paciente que es como un fuego. Hagan de cuenta que se está quemando un bosque y esta cicatriz va quemando cada uno de los folículos. Por lo tanto, en donde se ha quemado y donde ha ocurrido este bosque, obviamente no va a crecer nuevamente pelo. Incluso las opciones quirúrgicas son muy difíciles en este tipo de alopecias. Es por eso que es súper importante empezar por el principio, que es el diagnóstico, y saber que existen muchos tipos de alopecia. Es lo primero que tenemos que conocer, porque muchas veces el paciente dice, vengo a la consulta porque tengo alopecia, ok, pero o me dijeron que tengo alopecia, pero listo, ¿cuál tipo de alopecia? Porque de eso va a depender muchísimo el tratamiento. Para nosotros como dermatólogos el diagnóstico siempre va a ser muy importante. Utilizamos algunos métodos diagnósticos, entre estos siempre va a ser el examen clínico, uno de los más importantes, el uso del tricoscopio, que es el dermatoscopio, nuestra herramienta, y también vamos a tener las biopsias de cuero cabelludo como una forma de diagnóstico bastante común. Es muy frecuente en el medio y yo creo que prácticamente todos los médicos usamos la telemedicina como una herramienta cuando estuvimos en época de pandemia, y muchas veces, claro que hay alopecias que son fáciles de diagnosticar, incluso a través de una fotografía o una videollamada y demás, y sí, la telemedicina es una opción cuando no tenemos el acceso a la consulta médica presencial, pero hay casos que sí son súper engañosos. Hay alopecias en las que vemos clínicamente como si fuera una alopecia androgenética, y obviamente si no tenemos el acceso a hacer un examen físico correspondiente completo, sí se nos pueden pasar algunas cosas, y es por eso que la telemedicina, sobre todo en alopecia, la podemos utilizar con más seguridad si ya hemos hecho un diagnóstico presencial inicial, y tal vez llevar los seguimientos ya con este método de consulta, porque sí, es súper útil. Yo utilizo telemedicina prácticamente todos los días, no obviamente al ritmo que lo hacíamos en la pandemia, pero en alopecia sí hay que tener mucho cuidado, porque son a veces estas cositas pequeñas del diagnóstico del tricoscopio, que es como una lámpara que tiene muchísimo aumento, que nos permite hacer un diagnóstico más complejo. En realidad nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que utilizar todos los métodos que tengamos posibles, porque no queremos equivocarnos. Tenemos que tener en cuenta que ya tener el diagnóstico de una alopecia es igual que si habláramos de una diabetes o de una presión alta. Tenemos que iniciar medicación probablemente para toda la vida. Entonces es de mucha importancia tener un diagnóstico correcto. Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos y obviamente eso va a ser en la consulta inicial. Después podemos usar telemedicina para dar seguimiento, porque mientras nosotros realicemos el control de la enfermedad,
vamos a tener que tenerles presencialmente y luego ya puede ser una cuestión un poco más libre, un poco más desde casa. Sí, tomando en cuenta que igual aquí iremos valorando la respuesta al tratamiento, ¿no? Y esto no solo específicamente en las alopecias, sino yo creo que en todas las enfermedades, cuando vemos que hay una buena respuesta, bueno, sabemos que estamos en un buen camino, estamos bien orientados, pero incluso a lo largo del tratamiento, si vemos que la respuesta no es la que esperamos o algo está sucediendo, pues sí, en el medio camino debemos replantear el diagnóstico, y eso es algo que, bueno, ventajosamente no es que siempre sucede, pero sí puede pasar. Y es por eso que es importante tener mucha confianza con tu médico, saber que estás siendo atendido con profesionales que son expertos en el área, porque a veces no es fácil decirle al paciente, sabes que a la mitad del tratamiento vamos a replantear el diagnóstico y vamos a hacer exámenes adicionales, y aquí sí va muchísimo de la confianza que tu paciente pueda tener en ti. Sí, y justamente eso es algo que yo quería conversar a continuación, sobre los síntomas que podríamos tener adicionales a la alopecia. ¿Qué tú has observado en síntomas adicionales? Bueno, en alopecia primero tenemos que separar en qué tipo de alopecia vamos a abordar, y creería que como la alopecia androgenética, la calvicie común, es lo más frecuente y lo que muchas veces vemos más en la consulta, podemos centrarnos como esto en una parte inicial y seguir desglosando las otras alopecias. Cuando vemos alopecia androgenética, que es la calvicie común, generalmente lo que vemos es un efecto que se llama miniaturización. La miniaturización significa que el pelo, que es gordito, va haciéndose cada vez más delgado hasta que en algún momento se cae y va dejando ya los espacios o las zonas generalmente de las entradas o de la corona, que es un patrón de alopecia androgenética muy frecuente en los hombres o en las mujeres, sobre todo en esta zona de aquí en el centro de la cabeza, que toma un patrón que se llama patrón en árbol de Navidad. Entonces, si vemos que el pelo está muy adelgazado, si tiene un patrón de distribución muy característico, ya podríamos pensar que estamos frente a una alopecia androgenética, porque generalmente esta calvicie generalmente no duele, no arde, no molesta. Entonces eso también es un signo a considerar, porque si ya tenemos síntomas o molestias de este otro tipo, tenemos que ya pensar en otro tipo de alopecias. También tenemos las alopecias, por ejemplo, autoinmunes. La más frecuente es la alopecia areata, en la que en cambio vemos en la forma más frecuente unas áreas como moneditas en las que se empieza a caer el pelo en círculos. Igual esto generalmente no duele, no molesta, y hay veces que el paciente ni siquiera se ha dado cuenta, y en el momento que va al peluquero y el peluquero le dice, mira, tienes un hueco por aquí, porque ni siquiera tenía ningún síntoma y nunca se dio cuenta que tenía ya una enfermedad como tal. En este tipo de alopecias, obviamente, la mayoría de veces no vamos a tener síntomas. Como estaba explicando Jen, es muy importante diferenciar. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando vienen para consulta de alopecias que en la calvicie masculina no es que se cae el pelo propiamente dicho, sino que comienza a desaparecer. Es porque estos pelos, que se llaman pelos terminales, comienzan a miniaturizarse y se hacen pelos vellosos. Y es por eso que vemos zonas en las que ya no existe este pelo. Es diferente de la alopecia areata, como que en esa, como hay una destrucción del pelo por parte del sistema inmune, ahí sí se cae. Pero sí existen otras que hay sintomatología. Hay enfermedades que no están clasificadas como alopecias tal cual, como por ejemplo la dermatitis seborreica, en las que sí hay una inflamación del cuero cabelludo y el paciente va a tener comezón, va a tener inflamación del cuero cabelludo y va a sentir que se le comienza a caer el pelo. ¿Has visto esos casos? La dermatitis seborreica es la caspa que conocemos comúnmente, y claro, en los casos muy avanzados ya vemos que incluso se ensucia la ropa, se llena de escamas, y es muy frecuente que un paciente que tiene una calvicie común, una alopecia androgenética, pueda tener también dermatitis seborreica, y es importante aquí tratar las dos, porque obviamente la inflamación de la dermatitis seborreica va también a hacer que el pelo se siga cayendo o que se acelere este proceso de caída. Eso es bastante común y yo pensaría que esas tres son las más comunes. Ahora, y justamente esas son las alopecias no cicatrizales que queríamos mencionarles. Dentro del otro tipo de las cicatrizales, que también es un grupo grande y son las que nosotros más nos preocupan, por lo que se crea una cicatriz en las que no es el pelo recuperable, podrían haber síntomas. Por ejemplo, en la alopecia frontal fibrosante, que es una de las cicatrizales más frecuentes.
¿Qué síntomas? En las alopecias cicatriciales vemos, como dices, la alopecia frontal fibrosante, que como su nombre lo dice, es una alopecia que es frontal y que es fibrosante, es decir, que va dejando zonas de fibrosis o de cicatriz, que se presenta mucho en mujeres ya grandes, pero eso no significa que pueda presentarse también en hombres, también se pueden ver casos, y es muy característico que pueda haber zonas de picazón, de ardor, de dolor, y cuando ya hacemos el examen físico como tal o con la tricoscopía, vemos alrededor de los pelos áreas de muchísimo enrojecimiento y escama. Y dentro de esta enfermedad también hay otras variantes que incluyen lo que es el líquen plano pilar en sus múltiples formas, en las que una de las cosas características es precisamente esto, el enrojecimiento alrededor del pelo, la escama, y esto no siempre es tan fácil de diferenciar de la dermatitis seborreica. Obviamente la dermatitis seborreica mucho más frecuente, pero hay casos que son sumamente difíciles de diagnosticar. ¿Cómo abordas, por ejemplo, estos casos en los que tienes mucha duda en el diagnóstico? La única forma como se puede abordar. Tenemos que hacer una biopsia de piel. Si nosotros tenemos una duda, yo siempre hablo que los dermatólogos estamos entrenados en ver lesiones. Nuestro único trabajo en la vida es ver y diferenciar. Esto es bueno, esto es malo, esto es inflamatorio. Si ya como dermatólogo yo no puedo hacer una diferenciación, lo que tengo que hacer es una biopsia de piel. Usualmente en cuero cabelludo vamos a tomar 2 biopsias, una de la región enferma, entre comillas, y una de la región occipital, para que el patólogo pueda hacer los cortes que necesite y nos presente un informe en el que nosotros podamos tener una claridad en cuanto al diagnóstico. Claro, porque ya a nivel del microscopio podemos ver ya específicamente qué pasa en esas células alrededor del folículo, si hay inflamación o si tal vez es solo superficial o si ya hay fibrosis, porque todo eso se puede ver ya a nivel del microscopio. Y tomar en cuenta que este tipo de diagnósticos, obviamente cuando están avanzados ya ni siquiera necesitamos hacer una biopsia porque ya es visible claramente que algo está pasando, ya es una cicatriz muy visible, pero lo difícil en sí son los casos iniciales, en los que un líquen plano o una enfermedad inflamatoria de este tipo se confunde claramente con una caspa común. También hay algunas cosas que podríamos hacer, por ejemplo, utilizar shampoos con ácido salicílico como para ver si responde el paciente a eliminar esta caspa con un simple shampoo, o si vemos que la inflamación persiste, pues ya no tenemos más opción que hacer una biopsia. Y en la biopsia es importantísimo cómo se toma la biopsia, con qué tamaño de bisturí se toma, quién analiza la muestra. Entonces, este tipo de exámenes tampoco se pueden realizar al azar o con cualquier incluso dermatopatólogo, porque a veces no todos manejan la parte de pelo. Si bien el pelo es parte de la dermatología como tal, es un área que al ser tan compleja no siempre hay mucha agilidad en el diagnóstico. Eso sí. Y una cosa que también tenemos que tener en cuenta siempre van a ser los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hemos hablado ya de las alopecias cicatrizales, de las no cicatrizales, como la calvicie común. Ahora se me ocurre también hablar un poco de las alopecias carenciales o de las pérdidas de pelo que vienen los pacientes y te consultan porque tuvieron estrés, o las mujeres embarazadas. ¿Qué tan frecuente en tu consulta es este tipo de tratamiento? Yo creo que ahora es frecuente, pero no tanto como en la pandemia. Yo no sé si igual debiste tener esta misma percepción que todo el mundo se le empezó a caer el pelo y estuvimos envueltos en un momento súper estresante a nivel que no sabíamos qué estaba pasando y demás. El encierro y todo este estrés y la misma presencia de que ya te daba COVID, y 3 meses después el pelo empezaba a caerse pero por montones. Y una de las características de este tipo de alopecias es que tú pasas la mano o te bañas y te queda una bola de pelo y luego te peinas y te queda otra bola de pelo, y esto llega a ser súper angustiante para el paciente. Aquí es cuando vamos a sospechar de estas alopecias que ya son más bien los efluvios, que pueden ser agudos y crónicos de acuerdo a la duración de la enfermedad, pero ya aquí, a diferencia, por ejemplo, de las otras enfermedades, ya podemos solicitar exámenes, ¿no es cierto? Justamente, este es el momento en que nosotros vamos a pedir exámenes ya de sangre, vamos a hacer más interrogatorio al paciente. Y una cosa bien importante para mí en este tipo de cosas, y pienso que para todos como dermatólogos, sí va a ser el manejo del estrés, aparte de la cuestión nutricional, obviamente.
Este asunto de quedarse con el pelo en las manos es demasiado estresante para el paciente, especialmente para las mujeres. Se ha visto y se ha revisado en estudios que el pelo para una mujer es tan representativo como la disfunción eréctil en el hombre. Entonces es bien grave esta situación. Como dermatólogos nosotros no nos tomamos a la ligera este asunto. Y una recomendación que yo siempre les hago a mis pacientes que están comenzando a presentar este tipo de problema es que antes de bañarse se peinen para que no tengamos el golpe psicológico de tener todos los pelos en el sifón. Entonces ya sabemos que vamos a quitar todos los muertos al peinarnos previamente a la limpieza. Entonces los que van a caer posterior van a ser un poco menos. Es normal que se caigan entre 100 a 150 pelos en el día. Entonces si yo veo esa cantidad, pues estoy dentro de lo que tiene que pasar, incluso si tengo o no tengo alopecia. Pero ¿qué pasa? Y una de las preguntas súper frecuentes en la consulta es, ¿me baño todos los días o no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me baño todos los días? Se caen estos 100 pelos en la manipulación, en el aseo. Pero si no me baño 2 días, ya no tengo 100, ya tengo 200. Y 3 días ya tengo 300. Entonces, al tercer, al cuarto día, la percepción de caída es tan fuerte que incluso puedo ni siquiera tener alopecia, pero obviamente se me están cayendo 400 pelos en una lavada. Y eso va a hacer que mi percepción de la caída también aumente. O, por ejemplo, que también nos preguntan, ¿me corto el pelo? Sí, y el largo del pelo es una cuestión de gusto en realidad, pero obviamente no es lo mismo ver un pelo enrollado de este tamaño o un pelo mucho más largo. Entonces eso también sí es algo que tenemos que hacer, el que el paciente comprenda esos conceptos para que no se asuste si obviamente se lava el pelo a los 3-4 días, que en realidad no es lo más recomendable. El pelo se puede lavar o no todos los días. Nosotros como dermatólogos siempre vamos a decir que te laves todos los días. Justamente cuando estamos en este tipo de procesos, ya sea por una dermatitis seborreica, acumulación de sebo, lávate todos los días. Si estás viendo que se te está cayendo el pelo, lávate todos los días justamente para reducir la percepción de caída, para que el golpe psicológico no sea tan fuerte. Es muy importante tratar de seguir la indicación del dermatólogo y no hay ningún problema en lavarse todos los días. Por favor, lávese todos los días el pelo. ¿Qué otras causas existen para los efluvios que hayas visto tú? El embarazo. Hay personas que cuando terminan el embarazo principalmente y entran a la lactancia, como ahorita yo siempre les digo, el cuerpo no está enfocado en qué bonito que está tu pelo, sino en alimentémosle al bebé, vamos a tener una deficiencia nutricional fuerte y esto sí va a provocar que el pelo comience a caerse. Una de las cosas que siempre tenemos que acordarnos es que el pelo, las uñas no son prioridad para el cuerpo. Para el cuerpo va a ser una prioridad durante la lactancia, por ejemplo, alimentarle al bebé, que esté tu corazón bien, que tus intestinos estén bien, que tus mamas estén bien. No va a ser prioridad que crezca pelo. Y eso pasa también en las dietas estrictas, ¿sí? Cuando tú te provocas una deficiencia nutricional, tu cuerpo no se va en ese momento a poner la prioridad que tengas el pelo más lindo. Está tratando de salvarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues creando deficiencias y estas deficiencias pueden hacer que el pelo se caiga. Ese ejemplo es súper interesante, como para poder entender por qué está pasando esto cuando haces una dieta muy fuerte o en el periodo de posparto. Sí, se entiende bastante. Es una forma fácil de entender, sí, en realidad. Así es. Ahora, en cuanto a las edades que podríamos observar este tipo de enfermedades, ¿en qué edad creerías tú que es la más frecuente para tener la calvicie masculina, por ejemplo? Bueno, esto vemos mucho paciente a partir de, tal vez varones, a partir de los 40, 50 años, pero sí existen casos en los que desde los 18 o 20 años ya empiezan a perder pelo. Y aquí sí hay que tomar en cuenta que la alopecia va a ser siempre más agresiva cuando ha empezado temprano. Son los pacientes que generalmente a los 30, 40 ya solo tienen una franjita de pelo en la parte de acá atrás y es por eso que sí es importante que si tú quieres mantener tu pelo, pues empieces tratamiento rápido antes de que ya tengas una alopecia muy avanzada y muy marcada y definitivamente ya no haya mucho que podamos hacer. Yo estoy de acuerdo con eso y siempre les digo a mis pacientes, tratemos de comenzar antes. Y la razón es porque si ya ocurrió todo este proceso que conversamos de miniaturización, tu pelo terminal se hizo bello. Algunas veces con tratamiento vamos a poder, si algo revertir ese proceso se puede, pero si existe. Pero si ya no existe el pelo, si ya se te cayó, la verdad no se puede revertir el tiempo para atrás. El tiempo no va para atrás. Uh-huh. Sí, por eso una de las recomendaciones es empezar tratamiento lo más rápido que puedas. Ya cuando empiezas a ver que se cae mucho el pelo en la almohada, pues ya es momento de empezar.
Ahora, en cuanto hablando ya de tratamiento propiamente dicho, nosotros hemos visto vallas publicitarias, redes sociales, un montón de propaganda de diferentes tipos de médicos y no médicos en cuanto al trasplante de pelo. ¿Tú crees que el trasplante de pelo es para todos? En realidad no, las indicaciones más bien al contrario, son súper específicas para los pacientes que sí son candidatos de trasplante de pelo. Es importante entender que una vez que hemos hecho la cirugía o que queremos hacer la cirugía, tenemos que siempre llevar esto de la mano del tratamiento clínico, porque un error súper frecuente es que el paciente que se trasplanta piensa que como, bueno, ya me hice una cirugía, ya no tengo que hacer nada más y ya me olvidé. Y hablando de calvicie común, de alopecia androgenética, pues es importante saber que, como su nombre lo dice, es una enfermedad genética que no se va a curar, sino que nosotros con los tratamientos podemos hacer que se estabilice, se estanque, mejore si tenemos todavía pelitos a quienes rescatar, pero esto es algo que es progresivo y que podemos mantener la respuesta mientras hagamos tratamiento, sobre todo empezando con el tratamiento clínico, que conlleva muchas cosas que tenemos que hacer es en casa. Sí, justamente, como en todas las enfermedades, el tratamiento combinado va a ser el más efectivo. Tenemos que combinar cambios de alimentación, cambios de estilo de vida, manejo del estrés, sueño normal, todo más la medicación, las drogas. Usualmente, como conversábamos, estas son enfermedades que son para toda la vida. Ustedes piensen como una diabetes, presión alta, todo esto. Son enfermedades crónicas, son progresivas, son degenerativas. Por lo tanto, sí necesitamos medicación y por eso hablábamos del diagnóstico, porque vamos a necesitar medicación para toda la vida. Y complementario en los pacientes que son candidatos, vamos a hacer trasplante. El trasplante no se hace a todos y por lo tanto no lo hacemos todos. Van a haber profesionales que son especialistas en trasplante, dermatólogos que son especialistas en trasplante capilar y ellos son los que tienen que realizar este procedimiento. No sé si nos puedas contar, John, un poco cómo es el procedimiento ya de trasplante en sí mismo. Bueno, primero siempre buscar que el médico que vaya a hacer la cirugía tenga el aval científico, médico, de especialidad y demás, porque actualmente tenemos muchísimo competencia de médicos, no médicos y bueno, para hacer este tipo de cirugías, porque al ser algo que está como de moda, tal vez este tema de la alopecia, es algo que sí se ha manejado muchísimo a nivel de la parte comercial, lo que no está bien porque no todos los pacientes son candidatos para cirugía. Entonces, una vez que ya estamos con el profesional adecuado, una vez que hemos hecho una valoración médica adecuada e incluso en algunos casos con biopsia previo a la cirugía, es cuando ya podemos decir, bueno, ya ahora sí vamos a hacer un trasplante de pelo. Existen dos grandes técnicas en lo que se trata de trasplante de pelo, que es la técnica de FUE, en la que se saca de unidad folicular por unidad folicular desde la parte, sobre todo temporal y la parte de atrás, para implantar en el pelo. Y aquí es importante, en la parte receptor. Y aquí es importante tener claro un concepto, qué es un pelo y qué es una unidad folicular. Porque claro, muchas veces te pueden decir, bueno, te voy a implantar 5,000 pelos, que no es lo mismo que 5,000 unidades foliculares. Entonces la diferencia básica es que un pelo, bueno, obviamente es un pelo, y una unidad folicular es un conjunto de pelos, que puede ser de 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5 pelos en el mejor de los casos. Entonces no es lo mismo trasplantar una unidad folicular que un pelo. Entonces este es el primer concepto que ustedes tienen que tener súper claro cuando busquen cirugía. Bueno, entonces en la técnica de FUE sacamos de unidad folicular por unidad folicular, se organizan, se almacenan y esto es parte importantísima de cómo vamos a manejar la implantación, porque el momento en el que yo separo las unidades de 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener la capacidad de tomar todos los pelitos más delgados para implantarlos en la parte más frontal. Porque si implantamos los pelos muy gruesos en la parte delantera, pues vamos a tener este efecto que ya se ve muy falso, que se llama pelos de muñeca, y tomando en cuenta que son unidades incluso pequeñas. De todas formas, este proceso del almacenaje y de la organización de las unidades foliculares es importante por esto. Después igual se maneja con anestesia local, es decir, solo con inyecciones de anestesia, con dosis calculadas por peso, porque eso también es súper importante.
y se pone la anestesia y luego se plantan como sembrar una planta en las unidades foliculares en la zona frontal. Tomando en cuenta que a los 15 días el pelo se va a caer casi en su totalidad, dependiendo de cómo se ha cuidado el paciente. A los 3 meses el pelo recién empieza a crecer, a los 6 meses tenemos el 50% de población de recrecimiento y recién al año o a los 14 meses tenemos ya un crecimiento completo de la cirugía, es decir, recién en este momento vamos a poder ver ya cuál fue el resultado real de la cirugía. Y la otra técnica que es el FUT, que no se saca de pelo por pelo, de unidad folicular por unidad folicular, sino más bien se saca una tira completa y esto se corta. Obviamente esto tiene sus usos y ahora ya no está ya no se usa tanto, sobre todo en los hombres, sino más bien se enfoca un poco más tal vez en las mujeres o en casos muy puntuales, pero es una técnica válida que sí se hace todavía. Es muy interesante conocer estas diferencias, en conocer los conceptos y sobre todo reconocer que nosotros tenemos una responsabilidad. Siempre nosotros como médicos, como dermatólogos y en este espacio que estamos creando del podcast, el espacio de Dermatalk, vamos a hablar de la responsabilidad compartida. Porque pueden bombardearnos con toda la información, con todo lo comercial, con todo el mercado, pero sí va a depender de mí como paciente y va a depender de nosotros como médicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde llega mi sapiencia en resolver un caso y hasta dónde puedo yo usar la colaboración de mis colegas? Entonces, como estábamos conversando, el trasplante es para ciertos tipos de alopecia. ¿Para cuáles tú creerías específicamente que nos podría servir? El gold estándar es la alopecia androgenética, sobre todo masculina, que es en quienes más realizamos este procedimiento. En las mujeres sí se hace, pero tal vez en indicaciones un poco más puntuales. También se puede utilizar en ciertos casos de alopecias cicatriciales, pero siempre y cuando ya hayan permanecido al menos 2 años en inactividad, sabiendo también que en cualquier momento la enfermedad se puede reactivar y que el trasplante se puede perder. Entonces no es lo mismo hacer un trasplante en una alopecia androgenética en la que tú sabes que el pelo pasa acá y nunca se va a caer. En cambio, en estas otras enfermedades sí tenemos un riesgo altísimo que llega a alrededor del 90%, en el que a los 5 años es probable que el trasplante se caiga. Y estas son una de las diferencias que nuevamente marcan el hacer un diagnóstico correcto para poder tener un pronóstico real, porque no es lo mismo tener una alopecia que otra y hacer un tratamiento u otro, porque el pronóstico sí va a ser distinto. ¿Cuál es el pronóstico que tú les das a tu paciente cuando empiezas tratamientos? Yo siempre hablo de lo que habíamos conversado hace un momento, que es de el tiempo de empezar el tratamiento. O sea, si yo tengo un pelos que puedo recuperar, que les puedo renovar, que hay aún unos vellitos que se podrían engordar, hacer nuevamente terminales, estamos hablando de un pronóstico mejor. Todo depende del diagnóstico, porque si yo no pude diagnosticar correctamente, inicio el tratamiento, hago el tratamiento y el diagnóstico fue incorrecto, pues el pronóstico también va a ser muy malo. Y es por eso que estamos nosotros tratando de pasar un poco la información para que todos conozcamos de esto. Y una de las cosas que sí debemos conocer es que cuando hacemos nosotros trasplante es muy importante seguir con el tratamiento clínico. Es muy importante seguir con las indicaciones generales, lo que hablábamos, manejo del estrés, sueño, alimentación. Es muy importante continuar con tu médico, ¿sí? Tener la confianza de preguntar. Muchas veces a veces no tenemos la comunicación y eso es lo que nos está fallando a nosotros como médicos. Sí, es algo en lo que todos tenemos que trabajar, tanto en comunicarnos con el paciente y comunicarnos con los colegas. Porque si yo tengo una duda, porque todos nos puede pasar, no pierdo nada y más bien puedo ganar mucho en preguntar a alguien que tal vez tiene un poco más de expertise que yo y que puede guiarme, o yo le puedo mandar al paciente y saber que el paciente sale de mis manos porque lamentablemente yo ya llegué a mi límite, ya no lo puedo ayudar, pero sé que yo lo puedo guiar hacia un profesional que está tal vez más capacitado, y eso está bien, y yo creo que el paciente nos va a agradecer que tengamos la humildad, puede ser, de decir, bueno, mira, yo te puedo ayudar hasta aquí y de aquí en adelante te puede ayudar mi colega. Es muy importante eso. Entre nosotros vamos a estar cultivando lo que es la comunicación, lo que es la responsabilidad, la corresponsabilidad, que son cosas muy importantes para nuestro tratamiento en general. Una vez que hemos ya tratado todo lo que es trasplante de pelo, sus beneficios, para quién está dirigido,
Hablemos un poco también del tratamiento médico. En cuanto a medicación, ¿qué es lo que podríamos estar hablando en cuanto a alopecias? En alopecia androgenética tenemos solo en sí 3 cosas que están aprobadas por la FDA, que es el minoxidil tópico al 5%, tenemos el finasteride, que bueno, ahora se usa más el dutasteride porque tiene un mejor perfil de seguridad, y tenemos también el láser capilar. El trasplante de pelo, como vemos, también es una opción muy válida, pero generalmente con estas 4 cosas es con lo que vamos a hacer el tratamiento de la alopecia. Ahora, obviamente, a pesar de que existen tratamientos que no tienen la aprobación de la FDA como tal para el tratamiento de las alopecias, son muy útiles, como ahora se usan bastantísimo el minoxidil oral, pero generalmente vamos a ver, dependiendo de cada paciente, si lo podemos dar o no. Ahora, lo que son shampoos, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, son tratamientos que se usan generalmente como coadyuvante al tratamiento base. Es decir, es una ayuda a lo que vamos a hacer, que tiene aprobación y que tiene evidencia científica, que incluso a veces utilizando los medicamentos que tenemos en descripción con evidencia, es difícil el tratamiento de las alopecias. Y aquí es cuando tenemos que decirle al paciente que la respuesta generalmente va a ser lenta. Sobre todo, bueno, los hombres jóvenes tienden a responder un poco más rápido, pero esto es algo que sí nos va a tomar muchísimo tiempo. Por ejemplo, en la parte del tratamiento de ataque, más o menos el esquema dura aproximadamente 1 año de toma de medicamentos diarios, que después tenemos que bajar poco a poco, porque el momento en el que tú cortas la medicación de golpe, el pelo se va a volver a caer. Y aquí es cuando ya ingresamos en el esquema de tratamiento otro tipo de cosas como la mesoterapia, por ejemplo, que es súper útil para tratar de mantener la respuesta que ganamos con el tratamiento de ataque. Sí, justamente existen medicamentos que van a ser aprobados por esta agencia, pero nosotros como médicos y especialistas justamente en pelo podemos elegir otras drogas que tienen alto grado de evidencia científica. La evidencia científica se refiere a la cantidad de pacientes que mejoran con una medicación y que tienen un mejor perfil de seguridad. Cuando nosotros decimos eso es que tienen la menor cantidad de efectos adversos. Entonces, dentro de estos vamos a tener justamente dutasteride, bicarutanida también. Vamos nosotros a ocuparlo dependiendo del paciente. No es una receta para todos y que se compartan entre sí. El tratamiento tiene que ser una cuestión personalizada. Sí, se repiten algunas medicinas porque tenemos un abanico muy pequeñito. Sí, no es como otras enfermedades que los abanicos son más grandes. Recordemos, si es mucho, 10 años, no teníamos un tratamiento específico y en realidad no había una respuesta favorable para nuestros pacientes con alopecias. En realidad, los tratamientos para las caídas de pelo son recientes, por lo tanto, el abanico de tratamiento es muy pequeñito y nosotros como médicos vamos a responsabilizarnos justamente de tratar a nuestro paciente con la mayor seguridad posible. Luego combinamos medicación intralesional, que se diría, puede ser igual dutasteride u otras formas, pero en realidad tiene que ser un tratamiento diseñado, prescrito para el paciente de forma personalizada. Ahora se habla mucho también de las células madre. ¿Tú utilizas células madre en tu consulta? No utilizo células madre. En realidad estoy esperando un poco la evidencia científica para yo poder decir, sí, esto es seguro y eficiente y eficaz para mi paciente. En realidad en este momento no lo estoy usando. Sí, no, yo tampoco utilizo células madre. Además que a pesar de que todavía, como dices, su evidencia es muy baja, los costos también son sumamente altos, que lo que tal vez un minoxidil al 5% utilizado en la casa todavía sí nos puede solventar, que es algo que sí, a pesar de que no vamos a ver una melena de recrecimiento, sí es la mínima intervención que tiene que hacer el paciente en su casa a lo largo del tratamiento, o si por A o B ya nunca pudo volver a la consulta, sí, al menos hacer el uso del minoxidil tópico en casa es importante, porque también, claro, te pasa que tú le dices al paciente, este tratamiento lo vamos a llevar más o menos 1 año, pero eso no significa que, bueno, te veo hoy y de aquí nos vemos en 1 año, porque todas estas cosas detonan efectos secundarios que generan a veces miedo en el paciente. ¿Cuáles son los miedos que tienen tus pacientes con alopecia? Cuando conversamos nosotros al inicio de la miniaturización en la pérdida de pelo de patrón masculino del varón, esta miniaturización justamente se da por un influjo hormonal justamente es la testosterona y su receptor. Obviamente, si nosotros queremos detener o si algo revertir esta miniaturización de los pelos, lo que tenemos que hacer justamente es bloquearle a la hormona, o mejor dicho, bloquearle al receptor. Por lo tanto, estamos bloqueando un receptor
masculina. Los pacientes tienen muchísimo miedo de que al bloquearse, porque se escucha, nosotros afortunadamente en este tiempo tenemos muchísimo acceso a la información que está muy bien. Se escucha que los efectos van a ser sobre las hormonas masculinas y eso significa pérdida de la libido, pérdida de masa muscular, disminución de la fuerza de erección, del conteo espermático. Disfunción, exactamente. Entonces, una de las cosas que yo les digo a mis pacientes es que primero tienen que contar que cuando nosotros comenzamos a utilizar esta medicación, siempre son por serendipias médicas, ¿no? Las drogas utilizábamos para el cáncer de próstata, a la dosis grande que es para cáncer de próstata, y se comenzó a ver que les comenzaba a crecer pelo a los pacientes. Y ahí entró dermatología a investigar, ok, esta droga, tal dosis, sirve para cáncer de próstata, pero está haciendo crecer pelo, algo que como dermatólogos hemos tenido problemas toda la existencia. ¿Qué podemos hacer y a qué dosis mínima para que estos efectos adversos sean también los mínimos y me van a servir para crecimiento de pelo? Y ahí es donde ingresa la investigación científica en dermatología. Una de las cosas que sí tenemos que considerar es que sí, hay pacientes que son más sensibles para los efectos adversos, hay pacientes que en realidad no sienten absolutamente nada y es porque la medicación está prescrita en una dosis muy chiquitita. Y es por eso que se les dice que por favor tomen a la misma hora la medicina, porque si no la concentración en sangre baja mucho y se va perdiendo el efecto. Sí, en resumen, básicamente sí es real, sí está escrito que estas cosas pueden suceder, sobre todo cuando estamos hablando de dutasteride, que es el medicamento al que más miedo a veces le tenemos, incluso entre médicos. No sé si te ha pasado que tratas a un amigo médico y le das dutasteride y definitivamente no se toman porque vamos y leemos sobre esto, pero hay que tomar en cuenta que si bien esto es real, se presenta en el 1% de casos. Generalmente a los hombres jóvenes no les sucede, es por eso que también a partir de los 40 años primero hacemos una valoración de urología para dar el medicamento y en el peor de los casos que llegar a suceder este efecto, pues bajamos la dosis o definitivamente suspendemos el medicamento y con eso lo logramos estabilizar. Muchas veces es el miedo que yo tengo porque mi amigo me dijo, porque vi en un blog y que esto puede pasar y me asusto y bueno, a nivel de la parte sexual también la parte emocional es súper importante. Si yo estoy pensando, bueno, a mí me va a pasar porque me tomé hoy la pastilla y ya se fregó, entonces definitivamente va a pasar. Entonces hay que tener tranquilidad. Nosotros como médicos estamos en la obligación de decirles que sí, esto puede pasar, pero es raro, entonces no se asusten, tomen los medicamentos, acudan a las consultas el tiempo que su médico les cite. Y yo, por ejemplo, cito cada 3 meses cuando es alopecia, porque ya sé que en un mes, en 2 meses no voy a ver nada. Incluso capaz en el primer mes se cae más el pelo cuando empezamos con minoxidil y minoxidil puede tener este efecto. Entonces, también me ha pasado que tengo pacientes que vienen después de un año de haber tomado dutasteride porque yo les dije que más o menos esto es el tiempo que nos íbamos a demorar y esa no es la idea. La idea es siempre estar asesorados y si en algún momento algo sucede, pues buscar ayuda y siempre, como hemos mencionado, trabajamos en equipo, buscamos un equipo multidisciplinario que nos ayude a que todo esto sea manejado de la mejor forma. Estoy totalmente de acuerdo. La corresponsabilidad, no estar solos. No es lo mismo que yo como médico les prescriba una medicación o que ustedes vayan y se compren la pastilla. O sea, no es lo mismo. Cuando nosotros tenemos esta corresponsabilidad con el paciente, vamos a poder guiarles, vamos a poder explicarles, mientras que si tú te tomas solamente la pastilla, puedes estar sintiendo todos los efectos adversos y no tienes a alguien ahí para que te esté apoyando. Sí, es por eso que siempre deben tratar de llevar este tipo de medicamentos con especialistas en la materia, porque también ha pasado que vemos ahora cursos de tricología que duran 2-3 meses, que ni siquiera necesita ser médico para hacer estos cursos. Y claro, el momento en el que se vende la publicidad, pues es una persona que tiene mandil, a pesar de que no es médico, igual está prescribiendo y eso no está bien. Es por eso que sí tenemos que siempre estar seguros de las manos que nos tratan. Justamente una de las cosas que queríamos conversar ahora es de este término del tricologista, tricólogo. Es un término que está siendo mal utilizado. Nosotros como dermatólogos tenemos que hacer la carrera de medicina, luego haces la especialidad de dermatología y luego haces tricología. Entonces, ¿quién puede ser un tricólogo? Es un dermatólogo.
Esto es una cuestión súper importante que tenemos que conocer. Y como decías, en el momento se ofrecen cursos para personas que no tienen ni siquiera la especialidad de dermatología y otras incluso que ni siquiera son médicos. Y eso para nosotros como médicos y especialistas nos preocupa mucho, ya que estas personas que no tienen título están prescribiendo. Están operando también. Y no tienen la responsabilidad que nosotros podríamos tener y la que tenemos con ustedes en ese sentido como con pacientes. Entonces, sí es un warning, digámosle así, tanto para nosotros, las sociedades y obviamente el público general. Y eso es parte de la corresponsabilidad, ir viendo dónde me dirijo, ¿no? No es lo mismo el peluquero que sabe un poco del pelo y el tallo y obviamente por su experiencia tienen muchísimo conocimiento en cuanto a la cosmética del pelo, que el dermatólogo que ya va a identificar una enfermedad y que la va a tratar. Es así. Creo que hemos terminado por el día de hoy con nuestro podcast. Si tienen alguna pregunta, déjennosla saber. Estamos nosotros a las órdenes. Alopecia es un término súper amplio. Creo que hemos tratado de resumir y tomar cápsulas y cosas de lo que nos pasa en el día a día, pero cada paciente, cada tipo de alopecia es diferente. No hemos, por ejemplo, abordado sobre las alopecias por tracción, la tricotilomanía. Son un montón de cosas que sí nos queda muy corto el espacio, pero si están interesados podemos seguir conversando sobre esto. Háganos sus preguntas, déjennos sus dudas y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos saber tus dudas y comentarios. Esto fue Dermatalk.